Comienza Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, que soy médico de familia. En el control me acompañan José Luis Lois y Víctor Suárez. Buenos días a los dos y muchísimas gracias. Buenos días, Alicia. Y en el micro, espero que la primera vez de muchas, mi amiga, la doctora Ana María Rodríguez Huerta, la doctora Huerta, que así la conocen. Buenos días, Ana. Buenos días, Alicia. Ana es especialista en hematología y hemoterapia y ha trabajado más de 30 años en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Así que muy agradecidos porque la sangre es un órgano muy importante. Decía Francisco de Quevedo que el amigo ha de ser como la sangre, que acude a la herida sin esperar que le llamen. Pues yo muy agradecida de tener amigos que acuden a nuestro programa para explicarnos su saber. Antes de seguir, normalmente empezamos con el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de qué es la hematología, ya que este será el primero de más programas porque no nos da tiempo a abarcarlo todo, de qué es la sangre, hablando de las células que la forman y también de otros componentes de la sangre. Veremos qué hay en un hemograma normal, cuándo hay que consultar y también hablaremos de lo que supone un hospital de primer orden y qué se puede hacer en él. En la segunda parte del programa, si nos da tiempo, espero que podamos hablar de las plaquetas, de sus patologías más frecuentes y de los antiagregantes. Y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños, después de hablar de medicina y cultura de un libro relacionado con la sangre. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. También pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decía, si Dios quiere, será el primero de varios programas en los que tratemos la hematología, que por supuesto no podemos abarcar en una hora. Entonces, antes de ponernos en patología, si te parece, Ana, podemos explicar qué es la hematología, a la que tú has dedicado toda tu vida profesional y, bueno, pues que tanto te apasiona. Vale, gracias, Alicia, por invitarme. Un saludo a todos los oyentes y espero responder a las preguntas, ¿no?, en el buen sentido. La hematología es una especialidad de la medicina que estudia la sangre, su fisiología, es decir, qué es, cuál es su función y todas las enfermedades derivadas de la sangre. Porque la sangre efectivamente es un órgano que, podríamos decir, un órgano formado por miles de componentes que tiene muchísimas funciones. Sí, bueno, la sangre es fundamental, yo creo que es lo más conocido porque sale al exterior. Es un tejido líquido, fluido, viscoso, de color rojo, unas veces más brillante, que está formado fundamentalmente por unos elementos sólidos que son las células y un elemento líquido que es el plasma, que tiene proteínas y todos los desechos. La sangre circula por el interior de todos los vasos, es decir, está por todo nuestro organismo. Se va a encargar de llevar el oxígeno de los pulmones a todas las células, se va a encargar de llevar nutrientes y luego va a ser el vehículo de transportar todos los desechos. Es el transportista. Además de las células, ¿qué función tienen? ¿Cuál es la función de los elementos de la sangre? Bueno, es apasionante, ¿no?, este fluido, porque tiene, como es transporte, pues tiene unas funciones fundamentales de cara al exterior. La primera y más importante, es un órgano vital, es fundamental para la vida. Cuando se pierde y sobre todo cuando no transporta o no hace su función, pues termina lógicamente con la vida del individuo.
de las células que lo constituyen. Unas son los hematíes, también llamados glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno. Su función fundamental es transportar el oxígeno a las células. Lo hacen a través de las arterias, tienen un color viscoso rojo brillante, y cuando dejan el oxígeno a las células y cogen el anhídrido carbónico, que es el desecho, para llevarlo a los pulmones y que salgan, la sangre tiene un color rojo más fuerte, más granate, que es el color de la sangre de las venas. Luego están los leucocitos, que están formados por 5 elementos diferentes, que tienen una función de barrera, de ataque, de ejército, porque van a ser los que nos defiendan contra las infecciones. Son cada una en diferentes formas, pues nos defiende contra todo lo que viene del exterior y nos puede atacar. Tanto biológicos como tóxicos. Tiene un elemento fundamental, que son las células fundamentales, que son los linfocitos, que van a tener luego un recuerdo de memoria. Ya se puede hablar en otro momento. Uh-huh. Y luego está un elemento chiquitito que parece que no sirve para nada, que es un trozo de célula, que son las plaquetas, cuya función es hacer barrera, tapar, formar un tapón pegajoso cuando se produce una rotura de un vaso sanguíneo. Es fundamental para evitar la hemorragia. Son los que forman los primeros ladrillos, el primer tapón, el primer agregado, o sea, los que taponan la pared sanguínea. Y esos son de los elementos formes, porque también la sangre tiene un elemento líquido y transporta muchas proteínas. De las proteínas que interesan a la hematología están las proteínas, los factores de la coagulación, que son otros elementos esenciales para que la labor que han hecho las plaquetas sea sellada de alguna manera por los factores de la coagulación, formando un coágulo que se llama de fibrina. Como si fuera el cemento. Como si fuera el cemento irreversible. Que eran el ladrillo, sí. Eso es. Y esos están ahí en el plasma, que es ese líquido. Sí, esos están ahí en el plasma. En un hemograma normal, cuando hacemos una analítica de sangre, que todo el mundo se habrá hecho alguna, pues en la empresa o en el médico, por supuesto, ¿qué es lo que vemos? Porque hay muchas siglas ahí que no entendemos, VCM, HCM, que a veces salen asteriscos, la gente viene preocupada porque sale en negrita, ¿no? ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Eso es muy importante y una buena pregunta. Primero, es verdad que has dicho una cosa importante, que el análisis de sangre es fundamental en un chequeo, porque, como decía, la sangre es el vehículo que transporta nutrientes y proteínas por todo nuestro organismo a través de los vasos sanguíneos. Y ahí aparece la manifestación de todas las enfermedades de nuestro cuerpo. Y siempre que nos hacen un chequeo, lo fundamental es análisis de sangre. Y concretamente, cuando nos hacen un hemograma, estamos mirando lo que son los elementos celulares de la sangre. Miramos el número que hay, es decir, los elementos celulares, los hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas, y de ellos miramos fundamentalmente, en primer lugar, el número. En segundo lugar, el volumen, porque las células tienen un tamaño y hay patologías en donde están aumentadas o disminuidas de tamaño. Concretamente, en los hematíes miramos la cantidad, tienen una proteína fundamental que es la que transporta el oxígeno, miramos la cantidad de hemoglobina que tiene, porque hay hematíes que están bien en número, pero son pobres en hemoglobina. Entonces miramos, eso se llama la hemoglobina corpuscular media. De las plaquetas, bueno, miramos lo mismo. De los leucocitos no hacemos caso, o sea, no miramos el volumen como tal, sí el número y lo que se llama la fórmula leucocitaria, porque, como he dicho antes, están constituidos por 5 elementos celulares que tienen diferente función según la rapidez de respuesta. Los monocitos actúan de una forma, los neutrófilos de otra, y los linfocitos son fundamentalmente los del sistema inmune, actúan de otra. Entonces, interesa el número que hay de ellos, pues esa es la fórmula, ver el número que hay de ellos. ¿Cuándo debemos de asustarnos? Existen unos, normalmente en los hemogramas, al lado derecho de la analítica, existen unos valores de referencia, que vienen a ser, dependiendo si es niño
y en los adultos si es varón o es hembra, ¿no? Hay unos pequeños rasgos de diferencia. Pues los asteriscos nos ponen en orientación. Una cosa es la orientación y otra cosa es la preocupación. De hecho, si, por ejemplo, en las plaquetas, el rango normal es de 150.000 a 350.000, aparecerá un asterisco si está por debajo de 150. Pero no nos debemos de preocupar, o nosotros no consideramos que exista una disminución de plaquetas a estudio patológica si no están por debajo de 100.000. Es un ejemplo. En la hemoglobina, pues obviamente el nivel de la mujer es en hemoglobina de 12,5. Pues debemos de preocuparnos, ante todo si empieza a descender a partir de 12, 11, preocuparnos, empezar el estudio, porque lo importante siempre es en la evolución. Hay problemas crónicos que no tienen trascendencia y otras enfermedades que pueden debutar de forma aguda y que hay que seguirlas. Efectivamente, nosotros siempre vemos primero al paciente. No es lo mismo una chica joven que tiene la menstruación todos los meses, cuánta menstruación, si tiene a lo mejor mucha, que un varón que evidentemente no tiene menstruación y a lo mejor si tiene una anemia, una falta de hematíes, pues puede ser por otro problema, como ya hemos hablado aquí también. Pero efectivamente hay que ver, por supuesto, al paciente primero la cara, quién es, su historia, y luego pues preocuparnos o no del hemograma, que en este caso, pues siempre si hay algún asterisco se puede consultar al médico, pero normalmente lo que dice Ana, no hay que preocuparse, salvo cuando hay que preocuparse. Para eso estamos los médicos, para poderlo poner en contexto, porque estamos acostumbrados a ver muchos hemogramas a lo largo del día, y si además a mí me gusta que, normalmente cuando hay alguna alteración, por ejemplo, en los leucocitos, que tienen distintas células, como dice Ana, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, si hay alguna alteración, normalmente el mismo hospital hace un frotis, que si quieres nos explicas un poquito lo que es, para ver lo que es, cómo están esas células. Dentro de los servicios de hematología tenemos protocolizado, dependiendo de los rangos que nos den los hemogramas, ya sin ninguna petición ni nada, miramos, confirmamos y hacemos un frotis, porque interesa, porque pues puede ser el primer diagnóstico de algo patológico, que en tal caso se llama al paciente, se pone en contacto con el médico que lo ha pedido y el médico llama al paciente. Es decir, hay unos criterios protocolizados de hacer un frotis de sangre periférica. ¿Un frotis qué es? Es confirmar lo que nos ha dicho los analizadores celulares sobre las células y el volumen de las células, y confirmarlas cómo son, cuáles son sus características morfológicas, y si están confirmadas el número, si están en pequeño, en grande, y seguir y esos datos del frotis de sangre periférica se los informamos para que el que ha pedido el hemograma, bien sea el médico de atención primaria o un internista o el propio hematólogo que lo haya pedido, oriente para el diagnóstico del paciente. Antes de pasar a patologías, ya que es la primera vez que vienes, Ana, tú has trabajado porque ya estás jubilada, muy, muy bien, disfrutando de tu jubilación, pero hace muy poquito tiempo has dejado tu hospital. Has trabajado en un hospital que llamamos de tercer nivel, porque, clásicamente se distinguen 3 niveles de atención. El primer nivel es el nivel más cercano a la población, o sea, el primer contacto, pues como podría ser yo, un médico de familia. En el segundo nivel se encuentran los hospitales de referencia a ese centro de salud normalmente, y el tercer nivel es el formado por hospitales de alta tecnología e institutos especializados, ¿no? En tu caso has trabajado en el Hospital Gregorio Marañón, aquí en Madrid, y pues cuentas con un alto grado cuenta el hospital con un alto grado de especialización de los profesionales, así lo hice en la web, que tiene también mucha capacidad docente e investigadora y dotación tecnológica elevada, ¿no? Esto es importante porque normalmente todos los hospitales pequeños también tienen un hospital grande de referencia al que poder, súper especializarse, ¿no? A mí me gustaría saber, Ana, que nos digas un poquito, porque tú dentro de este hospital, como otras veces sabemos, ¿no? Pues que los traumatólogos a lo mejor se dedican solo a rodilla en estos grandes hospitales, o solo a brazos o la mano. En tu caso, Ana,
¿Qué especialidades tenéis allí para poder, bueno, pues tratar con más detalle las patologías hematológicas, que es una gran especialidad con muchas, como dices, muchos componentes celulares y componentes que no son celulares en la sangre, que es un gran órgano? Sí, a ver, todos estos hospitales de alta especialización ya no funcionamos como especialistas, sino como unidades funcionales. Hay una unidad funcional de linfoma, donde forma parte el hematólogo, el patólogo. Para el mieloma, otra unidad funcional de mieloma. Todo esto, hay una unidad funcional para estudio de anemias, leucemias. Esto es como funcionamos. En mi caso, en mi unidad funcional es dentro de hemostasia, donde es la patología de plaquetas, las alteraciones hemorrágicas, las alteraciones trombóticas, en correlación, lógicamente, con otros especialistas que forman parte de esa patología, porque la patología del paciente implica muchas veces a varias especialidades. Como tu gran subespecialidad es las plaquetas, es verdad que, bueno, tocáis todas las células al final, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, pues hemos comentado, pues vamos a empezar por las plaquetas, porque al final son estas células que siempre quedan ahí como, bueno, las más pequeñitas, ¿no? Unas células que viven entre 8 o 10 días, que tienen una vida muy cortita y que, bueno, pues es verdad que son esos ladrillos que hacen el primer cierre de cualquier herida, cualquier corte, cualquier hemorragia. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes de las plaquetas? Gracias, Alicia, por la introducción, porque realmente es verdad, son trozos de citoplasma, no son realmente elementos celulares completos. Vienen de donde se fabrican, es en la médula, de un elemento muy complejo, se llama megacariocitos, son trocitos de él, y su patología circulan y tienen una vida media, son destruidos en el bazo fundamentalmente, tiene una vida media de 7 a 10 días. ¿Dónde se forman las plaquetas? Bueno, y la sangre, ¿dónde se forman las células sanguíneas? Que es una cosa curiosa, ¿no? El lugar de los elementos celulares es en la médula ósea. La médula ósea dentro de los huesos, que en la edad adulta queda únicamente ligado al esternón, las ilíacas, que es donde realizamos la biopsia de médula ósea. El hueso ilíaco, que son las palas de la cadera, vamos, las palas, los huesos grandes, sí, estos que son como una mariposa que hay en la cadera, y el esternón, que es el hueso que hay entre las dos costillas, entre las costillas, entre las parrillas costales, perdón. Y se forman dentro de una esponjita que hay en los huesos, que es como una esponja, que es apasionante, ¿no? Porque, claro, ¿dónde se forman esas células? Sí, a partir de una célula madre tienen a partir de ella van madurándose, multiplicándose y diferenciándose. ¿Se diferencian? Se van diferenciando hasta terminar en las células de glóbulos rojos o hematíes, en glóbulos blancos o leucocitos, y al final de la célula del megacariocito sale una porción de él al torrente sanguíneo, que son las plaquetas. Esas plaquetas que pueden tener alteraciones que pueden afectar o bien al número o a su función. Sí. Bueno, toda la patología de las plaquetas comprende, como bien has dicho, una alteración en el número. Cuando las plaquetas están bajas, porque disminuidas, hablamos de trombopenia. En tal caso, no pueden funcionar ni formar ese agregado plaquetario, ese tapón plaquetario, ese cemento, cuando se rompe un vaso sanguíneo. Entonces viene la hemorragia. Penia es poco, ¿no? Es poco, penia es poco, sí. Trombopenia es pocas plaquetas. Y cuando están aumentadas en número, hablamos de trombocitosis. Pues si son muchas, millones de plaquetas, hay el riesgo también tanto de trombosis, ¿no? Esa es otra patología diferente. Pero las plaquetas también pueden estar alteradas en función, pueden ser normales en número, pero que no funcionan para nada, como pasa muchas veces en las cosas, en la patología, que el órgano o el tejido no funciona. Eso se llama trombopatías, y una de esas trombopatías es el uso de antiagregantes plaquetarios. Por la misma medicación, precisamente, provocamos una alteración en su función. Exacto. Si te parece, vamos a hablar un poquito antes de la pausa de la trombopenia,
que sería la falta de plaquetas, ¿cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo hay que consultar? ¿Cuándo hay una falta que pueda producir una hemorragia? Entiendo. Uh-huh. La trombopenia, que es la disminución del número de plaquetas, comentaba al principio que el rango normal es de 150.000 a 350.000, pero de por debajo de 100.000 es cuando decimos que el paciente tiene trombopenia a estudio, por una razón. Entre ese rango hay muchas trombopenias constitucionales, y más en nuestro área mediterránea. Es una trombopenia que no tiene significación clínica, es gente que tiene un pelín menos de plaquetas, pero que funcionan perfectamente y no dan patología. Por eso insistimos muchas veces no empezar el estudio hasta que las plaquetas no están por debajo de 100.000. Sí, porque puede haber gente que habitualmente en sus reconocimientos médicos tenga 124.000, 144.000. Siempre le sale el asterisco, pero como vemos que es una cosa que es estable en el tiempo, que Exacto. No hay ningún problema hemorrágico ni nada, pues no hay que hacer más estudios, entiendo, ¿no? Efectivamente. Todo aquello que persiste en el tiempo y en el mismo dintel probablemente se trate de trombopenias constitucionales, es decir, que viene arraigado a su ser. A su ser, igual que tiene los ojos azules, o los tiene marrones, o tiene la nariz más grande. Esto es del Mediterráneo. Vale. Por un lado sería eso. Entonces, preocuparnos entonces a partir de debajo de 100.000. Sí, es empezar a estudiar. Lo más importante desde atención primaria es que una trombopenia baja, que es repetirla para confirmarla antes de iniciar el estudio. Pero, ¿cuándo debemos de correr y mandar al paciente a urgencias? Obviamente, una trombopenia que está por debajo de 50, aunque no tenga clínica hemorrágica. Una trombopenia que sea leve, pero que se acompañe de clínica hemorrágica. Y todo paciente, ¿cuándo va a tener sangrado? ¿Hasta qué dintel las plaquetas van a no ser suficientes para formar el agregado plaquetario o dar un sangrado espontáneo? El sangrado espontáneo aparece generalmente por debajo de 20.000 plaquetas, algunos por debajo de 30.000. Es decir, que fijar el rango que hay desde 150.000, que es la cantidad normal, a que de forma espontánea aparezca el sangrado. El dintel, el nivel es mucho más bajo. Bien, es verdad que si hay un traumatismo, una operación, una cirugía o cualquier tipo de patología subyacente que favorezca el sangrado va a ser con un número de plaquetas mayor. Por eso digo que independientemente del número, si hay sangrado, hay que, lógicamente, estudiarlo. Claro, y si vamos a someter al paciente a una intervención neurocirugía o algo, pues hay que tener un dintel, entiendo, más alto para estar seguros. Sí, eso ya son palabras mayores. Quiero decir, para los procedimientos invasivos ahí se requiere una cantidad mínima de plaquetas. En general, para la cirugía no se debe realizar intervenciones quirúrgicas por debajo de 50.000 plaquetas, menos neurocirugía, que exige un recuento de plaquetas de 100.000. De 100.000. Vale. ¿Y qué síntomas causa el descenso de plaquetas? ¿O solamente sería un problema de sangrado? ¿Hay algún síntoma más? En general, depende de la causa, ¿no?, de la trombopenia, el acompañamiento de síntomas subyacentes, ¿no? Quiero decir, si la trombopenia es por una hepatopatía, pues habrá todas las alteraciones o todos los síntomas que pueden acompañar a esa hepatopatía. O sea, astenia, alteraciones en el ritmo. Pero si la trombopenia es solamente una trombopenia como enfermedad primaria hematológica, generalmente la clínica que acompaña es el sangrado si las plaquetas están por debajo de 20.000, y sí que hay patologías que tienen astenia, es decir, cansancio, dependiendo también de otro tipo de trombopenia que vaya acompañado de patología de las otras series hematopoyéticas, que vaya acompañado de anemia, pues tendrá la sintomatología de las otras series. Claro, porque puede haber solo falta de plaquetas. O acompañadas. Exacto, pero puede haber otras citopenias, que cito significa células, citopenias acompañan, es que haya también anemia, que haya también leucopenia. Sí. Que a lo mejor hay un problema, por supuesto, subyacente que haya que ver. Sí, hay que mirar dentro de la trombopenia si la causa es
a nivel central porque no se están produciendo en médula ósea, pero no solo que no se produzcan las plaquetas, sino que vaya acompañado de la falta de producción de otros elementos celulares. Bien porque no se produzca, porque exista una aplasia, una ausencia de producción, o bien porque se produzcan mal, una mielodisplasia, o bien porque haya pues un clon celular que empieza a proliferar de forma desmesurada, invasiva, que es como son una leucemia. Obviamente ya no solamente es la trombopenia, sino que aparecen otra serie de signos en el hemograma que ponen en alerta para que rápidamente se vaya al tratamiento o al diagnóstico y tratamiento en ese tipo de patologías. Pero si nos referimos solo a la plaqueta, pues bueno, en general el síntoma de la plaqueta suele ser la hemorragia. Más llamativa, como decías antes hablando del ritmo menstrual en las mujeres, es que las mujeres, como tienen el ciclo menstrual, si les coincide con ellos, suelen tener un sangrado importante, más abundante, ¿no? Que llama la atención. Uh-huh. ¿Cuál es la trombopenia más frecuente? Así, trombopenia solo. De las que más ves en la consulta, de trombopenia aislada más frecuente, porque hay algunas trombopenias que pueden ser graves, pero la más frecuente es la que llamamos, conocida desde antaño, púrpura trombopénica idiopática. Púrpura, porque las lesiones puntiformes rojas que aparecen en la piel se denominan púrpura, el sangrado ese. El sangrado espontáneo es salida de la sangre a través de los capilares. Trombopénica porque es acompañada de plaquetas bajas. E idiopática, que está mal empleada porque antiguamente antes se no decía... sabíamos. Idiopático significa que no se sabe la causa. Exacto. Antes no se sabía. Claro, se llama idiopático. Lógicamente, cuando no sabes cuál es la etiología o la causa, pues dices eso. La causa es conocida, se ha dejado un poco la sigla, la causa es autoinmune, es decir, por aparición de anticuerpos que hace tu organismo, que sintetiza tu organismo frente a esas plaquetas. Entonces las destruye o en la médula también disminuye la producción. Esa es la más frecuente en su heterogeneidad de presentación. Hemos hablado mucho de enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple tiene un componente autoinmune, la diabetes tipo 1... muchas alergias, ¿no? Que pues por error el cuerpo, las defensas se equivocan, se confunden con otro virus que reconoció en un momento dado y entonces los hipotiroidismos también, muchas veces el autoinmune, y atacan nuestras propias células, autoatacan, ¿no? Nos atacan a nuestras células y ahí se produce pues esa destrucción de plaquetas. Entonces esta PTI, que a lo mejor ven algunos en los informes, púrpura trombocitopénica idiopática y antes que no era conocida, pues es una causa. Entonces, ante un montón de lesiones púrpuras que son puntitos en la piel que no desaparecen cuando se aprietan, eso es típico también de la púrpura, pues hay que acudir efectivamente, ¿no? Para ver esas plaquetas cómo están. Y luego también las trombopenias por fármacos pueden ocurrir. Sí, en cuanto, como has dicho, la sangre cuando la aprietas no desaparece. Cuando aprietas un punto y desapareces, que es un vasito. Efectivamente, cuando aparezcan muchos puntos rojos, hay que hacer un hemograma para ver si la causa es una disminución de plaquetas. Respecto a la trombopenia por fármacos, es mucho más frecuente de lo que parece. Muchas son trombopenias leves que pasan desapercibidas y otras son trombopenias más severas. Generalmente, las ves en el ámbito hospitalario, también desde la urgencia, pero esas debutan con descenso de plaquetas y acompañadas a veces de clínica hemorrágica. Otro tipo hay unas, lo único que tienes que hacer en estos casos es suspender el fármaco. Suspender el fármaco causante. Sí, por eso tampoco hay que tratar cuando no se necesita. Pues muchas veces nos ponemos medicamentos un poco alegremente, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la heparina, que es una causa de corrígeme si me equivoco, que puede producir la trombopenia por fármacos, ¿o estoy equivocada? Sí, eso es otro mecanismo de trombopenia, porque la trombopenia por fármacos puede ser no inmune o por mecanismo inmune, ¿no? La trombopenia por heparina es por mecanismo inmune. No, estaba pendiente de decir antes
que muchos fármacos que es necesario recetar obligan a hacer un control bien de leucocitos o de plaquetas, es decir, de hacer un hemograma, porque el fármaco puede producir leucopenia y trombopenia. Y eso, bueno, la verdad es que... Tratamientos, entiendo, para el cáncer muchas veces, sí, ¿no? Tratamientos que tienes que seguirlos, eso obviamente o bien para reducir el fármaco o suspenderlo transitoriamente. Y sí, la heparina... la heparina, ahora utilizamos otra heparina, que es la heparina bajo peso molecular, pero antes cuando utilizábamos más la heparina no fraccionada, la heparina intravenosa o subcutánea, sí que era frecuente ver un cuadro muy agudo e importante, porque además no debuta con hemorragia, sino con trombosis. Uh-huh. Y bueno, pueden ser graves porque da trombosis en cualquier lugar del cuerpo, puede ser en la cabeza un ictus, un infarto de miocardio, una trombosis suprarrenal que puede debutar, o sea, puede ser muy grave. ¿De la trombopenia te ocurre alguna cosa más antes de pasar al siguiente punto? Bueno, yo creo que el aviso fundamental es que ante cualquier clínica hemorrágica hacer un hemograma, y si son petequias, lógicamente, y ponerse en manos de los médicos de atención primaria, que ellos saben valorar el primer lugar ante cualquier trombopenia y ante cualquier patología. Lo primero que hay que hacer, como has dicho antes, es una anamnesis, es decir, una historia clínica y una exploración al paciente. Muy bien, pues hoy te traigo, Ana, una canción de la hermana Glenda que bueno, pues aquí se oye mucho en la radio porque es una canción típica de eucarística después de la comunión, la de Alma de Cristo, porque habla de la sangre más importante que hemos tenido en este planeta, que es la de nuestro Señor, Alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte, de ti, del enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti,
con tus santos, te alabe por los siglos de los siglos. Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Les habla Alicia Lois y hoy me acompaña la doctora Ana Rodríguez Huerta, la doctora Huerta, como la conocen en el hospital, especialista en hematología y hemoterapia. Hoy estamos hablando de la hematología en general y ahora nos hemos centrado en las plaquetas, que son esas células que se encargan de parar las hemorragias en un primer momento, estas enfermedades tan importantes. Hemos hablado de la falta de plaquetas, de la trombopenia, y ahora vamos a hablar del exceso de plaquetas, Ana. El exceso de plaquetas, el aumento... La trombocitosis. Se llama trombocitosis. El aumento del número puede ser debido a dos causas. Porque la médula, que es donde se fabrican de forma descontrolada, pues aumenta la producción de plaquetas. Eso da lugar a una enfermedad primaria que se llama trombocitemia esencial. O bien forma parte de otros síndromes que tienen la misma etiología. Es un clon que produce plaquetas con otras células que se llaman síndromes mieloproliferativos. Bueno, vamos a irnos a la trombocitemia esencial. Lo primero, luego, trombocitosis, ¿cuántas plaquetas son de más? O sea, ¿qué cifra de plaquetas? El límite que lo estaba comentando antes era 350.000, 400.000 en algunos. Hablamos de trombocitosis cuando hay más de 450.000 plaquetas. Esa trombocitosis, puede ser por aumento de la producción descontrolada desde la médula o bien porque esté la médula produciendo en respuesta a algo. Eso se llaman trombocitosis reactivas. Los dos procesos en donde aparecen esas trombocitosis reactivas son fundamentalmente las neoplasias, es decir, los tumores, los cánceres, cuando están diseminados, cuando se produce un aumento de plaquetas. Y otro es en enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Siempre que hay algo que estimule la plaqueta, la médula ósea va a responder produciendo plaquetas. Lógicamente esas trombocitosis, como son secundarias, pues lo que hay que hacer es tratar la causa. La enfermedad de base. Muchas veces lo llamamos a las plaquetas reactantes de fase aguda también. Exacto. Igual que la velocidad de la sangre puede subir, la proteína C reactiva puede subir. Entonces, en el contexto de que todo eso esté elevado y además incluso se acompañe de otras cosas como una anemia o una infección, pues hay que pensaremos fácilmente que es una secundaria, ¿no? Exactamente. Quiere decir, se acompaña de otras cosas que nos hace pensarlo en ello. Porque no sería el problema las plaquetas, sino que es la causa, que hay que buscar esa causa que lo está provocando. Y obviamente eso al médico de atención primaria le es más sencillo. Cuando normalmente mandan una trombocitosis a estudio, generalmente no acompañada de otra sintomatología ni de otra patología, ni otros parámetros inflamatorios, porque lógicamente en análisis de sangre, como bien dices, Alicia, se acompañan de otros parámetros. Casi siempre es una enfermedad primaria hematológica, es una trombocitemia esencial, que es el nombre que recibe. Pero bueno, no hay que alarmar, es una enfermedad crónica que muchas veces no necesita tratamiento, porque antes hablaba de que el descenso de plaquetas producía hemorragia. El aumento de plaquetas pues tiene el riesgo de trombosis, pero en general no se trata, es una enfermedad que requiere vigilancia, requiere diagnóstico con la determinación de una serie de mutaciones, pero muchas veces no necesita tratamiento si no hay factores de riesgo de trombosis para evitarlos. Y uno de los factores de riesgo es la edad, más de 60 años. Pero en general es una enfermedad que precisa seguimiento por parte del hematólogo y inicialmente, en general, con su presentación no suelen requerir tratamiento. Vale, eso sería la trombocitosis, la trombocitemia esencial, que es la causa más frecuente de la trombocitosis primaria, que no tiene otra causa, y es que eso, que entiendo que en la médula ósea se han producido más plaquetas de las habituales, ¿no? Sí.
Hay otras causas de trombocitosis, por ejemplo, pues neoplasias mieloproliferativas, también puede haber en la leucemia mieloide crónica, pero eso... Sí, eso es lo que trataba de... realmente... que el hematólogo hará el estudio para ver... Sí, el estudio muchas veces resulta difícil, más difícil distinguir entre lo que es la producción aumentada de hematíes, que suele ir acompañado, y la de leucocitos. La enfermedad, el aumento de la producción de hematíes recibe el nombre de policitemia vera, y es que desde hace muchos años esto forma parte de un contexto, un síndrome que se llama síndromes mieloproliferativos, porque es una producción de los aumentada de células que maduran en una leucemia aguda. Las células no maduran. Esto es una producción aumentada de células de la médula ósea que maduran a hematíes, a plaquetas, a leucocitos, pero de forma incrementada. Y eso recibe en general el nombre de síndromes mieloproliferativos. Pero eso es función del hematólogo, distinguir si se trata de una trombocitemia esencial, de una policitemia vera, que eso es, no hay diferencia es difícil de confundir con una leucemia mieloide crónica. A otra patología se llama metaplasia mieloide. Pero eso no es dificilísimo confundirse. Vale. Sí. Para el manejo de la trombocitosis, por supuesto, si hay una hemorragia que la está causando, porque es una secundaria, una reacción que hace el cuerpo para... En respuesta, por supuesto, trataríamos la hemorragia, pero en una trombocitemia esencial, ¿cuándo está indicado el tratamiento antiagregante? Y si te parece, hablamos de los antiagregantes también. Ah, vale. Una de las... ¿O cuál es el tratamiento? Sí. No el tratamiento de la enfermedad de base de la trombocitemia tiene un tratamiento reductor de la producción de plaquetas, que en general no está indicado porque hace más daño el tratamiento que lo que en realidad es la trombocitemia. Entonces, sí, cuando hay factores de riesgo asociados... Como decir, la edad u otros factores de riesgo, sí, ¿no? por que tengan riesgo de trombosis, como prevención primaria está indicado un antiagregante que es la aspirina. Se llama prevención primaria porque en pacientes que no ha tenido ningún evento trombótico. ¿A qué dosis dais el ácido citilsalicílico? La aspirina, es a 100 miligramos día. 100 miligramos sería suficiente. Sí, esa es la aspirina, tiene 3 dosis, ¿no? La dosis antiagregante, la dosis antiinflamatoria y la dosis analgésico, que son diferentes. La antiagregante es 100 miligramos día. Que es básicamente la que usamos ya, porque no se utiliza prácticamente como antiinflamatorio ya por otros problemas. Ha sido sustituido por otros. Efectivamente, 100 miligramos sería suficiente. Sí. Ese sería el tratamiento antiagregante. Y si te parece, aprovechamos, no sé si quieres decir algo más de la trombocitosis. Bueno, eso es el hematólogo ya directamente según criterios, según en la situación, los parámetros que tenga el paciente, el número de plaquetas que haya, porque claro, más de 1 millón de plaquetas. El frotis es obligatorio siempre. Hacerlo frotis siempre. Es ver con el microscopio, ¿no? Que es un frotis y con el microscopio ver cómo es la morfología de las células, la granulación que contiene, porque las plaquetas, para hacer su función de formar el tapón, tienen unos gránulos en su interior, gránulos que contienen unas enzimas que van a hacer una función determinada, ¿no? Eso es obligado a estudiarlo. Pero con respecto a la trombocitosis, una vez diagnosticada la trombocitemia, ya es el hematólogo en el momento determinado en el que debe tratar tratamiento reductor, citorreductor, pues si hay más de 1 millón de plaquetas. Porque además, cuando hay muchas plaquetas, otro riesgo que ocurre, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, el riesgo que ocurre también no es de trombosis, es de sangrado, que es peor, porque se taponan los vasos y se rompen. Entonces, la clínica hemorrágica es importante, y además porque se asocian otras alteraciones que favorecen el sangrado. Hay una enfermedad hemorrágica que se llama enfermedad de von Willebrand, que es hereditaria, pero aquí lo que ocurre en la trombocitosis es que las plaquetas se adhieren, se pega, por decirlo así, el factor von Willebrand y producen una enfermedad de von Willebrand adquirida.
Es verdad que y empeora. puede haber errores en el diagnóstico porque las plaquetas se agreguen, se formen agregados plaquetarios, o sea que siempre hay que confirmar. Cuando tenemos una alteración del número de plaquetas, bien por arriba, por abajo, se suele confirmar. Siempre, yo ya te lo comentaba antes, que en hematología está protocolizado que toda alteración en unos límites debe de realizarse un frotis de sangre periférica. Eso es. Siempre. O sea, debes de confirmarlo. Pero normalmente porque antes... la máquina se confunde. Por eso, ellos ya hacen un frotis que ya nos llega a nosotros el resultado con un frotis hecho, que como que ya lo ha visto el hematólogo y ya ha confirmado que no hay células extrañas y que está todo bien, que no es una pseudotrombocitemia, etcétera. Pero es verdad que, bueno, pues que en estas cosas siempre primero preguntar al médico familia, se confirma, se valora con el hematólogo si es necesario o se trata la causa subyacente si la hay. Si quieres hablamos de las trombopatías. ¿O ibas a decir algo más de esto? Perdona. No, ya está. Y eso, bueno, la trombopatía, esa alteración, como decía en el principio, de la función de la plaqueta. La plaqueta está en número casi siempre normal, pero en cambio no funcionan. Es decir, están alteradas algunas de las vías o de alteraciones en su membrana que no permiten llevar a cabo la agregación plaquetaria. La mayoría de las trombopatías son hereditarias, excepto la adquirida, ¿no? Eso forma parte dentro de la hematología, lo que es el diagnóstico, se hacen estudios de funcionalismo plaquetario, pero la gran cantidad de trombopatías es la que producimos nosotros con los antiagregantes plaquetarios. Y es lo más frecuente que vemos porque gran cantidad de pacientes toman antiagregantes plaquetarios y es pues no deja de ser una dificultad ante la realización de procedimientos invasivos, desde odontológicos o más banales a intervenciones quirúrgicas más importantes. Y una gran cantidad de la población pues está en tratamiento con antiagregantes plaquetarios. Porque ha tenido algún antecedente de un ictus, un infarto y hay que antiagregar a todos esos pacientes. Si quieres, comentamos que son, los antiagregantes alteran el funcionalismo plaquetario. Te comento esto porque es que es muy frecuente que vengan consultando con ello. Los hay antiagregantes de tratamiento ambulatorio que se administran por vía oral, pero también antiagregantes que por vía intravenosos, que son los que se utilizan en el hospital cuando están haciendo implantes endovasculares y tienen una vida media más corta, y esos son de uso hospitalario, eso no vamos a comentarlos. Los antiagregantes que se utilizan ambulatoriamente por vía oral actúan inhibiendo la función plaquetaria, pero a diferentes niveles. Unos inhibiendo las vías de activación de la plaqueta y otro lo que es la agregación en sí. Los que bloquean la agregación en sí pues suelen tener mucho más efecto antiagregante y por lo tanto dar más problemas hemorrágicos. Ejemplo, un antiagregante es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que inhibe una vía de activación de la plaqueta, la vía de la ciclooxigenasa. Otro antiagregante son el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor. Estos son antiagregantes que bloquean un receptor de la agregación plaquetaria. Entonces tienen un efecto más fuerte como antiagregante y producen más problemas hemorrágicos. ¿Cuándo se mandan? Pues casi siempre es para prevención secundaria de una trombosis, es decir, pacientes que han tenido un evento trombótico, un ictus, un infarto de miocardio, un problema vascular periférico, para que no se produzca un segundo evento. En pacientes que han necesitado hacer tratamientos de endoprótesis vasculares o implantaciones de stent coronarios en arterias periféricas para prevención primaria, es decir, que no se produzca un evento trombótico. También se utilizan en el tratamiento agudo de cuando aparece un ictus, cuando aparece un infarto agudo de miocardio, es decir, en el tratamiento agudo. Y más discutido está, aunque ya he hablado antes, en la trombocitemia esencial, para la prevención primaria, es decir, gente que no ha tenido ningún evento trombótico para que no lo tenga.
pues en pacientes que tienen muchos factores de riesgo trombótico, aunque no hayan tenido, y como hablaba antes, en pacientes con trombocitemia esencial que tengan factores de riesgo, edad, diabetes, hipertensión, en esos están indicados. Medicina y cultura. Bueno, nos gusta acabar siempre por darle un toque, porque la medicina lo invade todo, el arte, la cultura, la literatura. Mi hija me ha dejado un libro que han leído en el cole que se llama Blanca como la nieve, roja como la sangre, y me acordé de él cuando quedé contigo. Es de Alessandro D'Avenia, es italiano, y es un libro, pues relacionado con la leucemia. Blanca son las células blancas, porque Beatriz es un pelirroja, es muy guapa, Leo está enamorado de ella. Y pues habla de esta cosa de la gracia, ¿no? De roja como la sangre porque ella es pelirroja, blanca como la nieve porque esas células malas que la atacan, ¿no? Que atacan su cuerpo. Y es un libro, la verdad, muy recomendable para jóvenes, profes y padres. También se ha hecho una película que está en YouTube, se puede ver libremente. Pues es verdad que no es tan buena como la novela, como tantas veces ocurre. Pero es una historia de amor, pues que trata la enfermedad ahí en un segundo plano, de amistad también, de, pues como también hay un profesor paciente que se gana el respeto y que comprensivo con este hijo, con Leo, y pues la amiga Silvia también es una madurez que le falta a Leo. Es un libro muy recomendable, Blanca como la nieve, roja como la sangre. Y acabamos siempre, Ana, con la oración de los niños. Esta vez nos la manda alguien muy especial para ti, es una sorpresa. Nos la mandan Clara, Irene, Miguel y Carlos. Hola Jesús, te damos gracias por este día tan bonito y te pedimos que nos ayudes a ser mejores y ayudar a los demás. Te pedimos por todas nuestras familias y te pedimos por los enfermos, los médicos, los que no conocen a Jesús, y también te pedimos para que no haya guerra y haya paz en el mundo. Y se lo pedimos al Señor cantando: Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Son geniales. Geniales. Esta sorpresa no te la esperabas. No. Que son algunos de sus nietos que nos han mandado hoy la oración. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Hemos hablado con Ana Rodríguez Huerta, hematóloga, de lo que es la hematología y de la patología de las plaquetas. Gracias, Ana, por acompañarnos. Te espero en muchos más programas porque nos quedan muchas cosas por hablar: anemias, leucocitos, transfusiones. Así que nos vemos pronto. Le recordamos a los oyentes que pueden escribirnos al correo del programa, que es para que tengan vida @radiomaria.es. También pueden pedir al teléfono de atención al oyente de Radio María la grabación al 91 822 8010, y en la página web de Radio María, en www.radiomaria.es, entrando en programas y podcasts, pueden encontrar todos los programas, entre ellos este, que es para que tengan vida, y lo pueden mandar a sus amigos si les interesa. Y esperamos sus dudas, sus preguntas, como decía en el programa. Gracias en el control de sonido a Víctor Suárez y a José Luis Lois por habernos acompañado y ayudado hoy, y a todo el equipo de Radio María, sin el cual no sería posible este programa. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Ana, de verdad. Muchas gracias a ti. La doctora Huerta. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.
Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.